¿Quién manda? ¿Quién es el que manda? ¿Habéis ido alguna vez a algún sitio? A mí me ha ocurrido alguna vez. He entrado a algún sitio, a alguna fábrica a trabajar, a hacer algo. Un sitio desconocido, yo no sabía quién era ni el encargado ni el jefe y siempre preguntas por allí, bueno, ¿quién es el que manda aquí? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que dirige? ¿Quién es el que manda? ¿Quién manda? Bueno, y diréis, ¿y esto qué tiene que ver con Josué? Porque estamos, como bien sabéis, estamos viendo el libro de Josué porque estamos entendiendo, y hemos entendido, y yo cada vez que conforme vamos avanzando, entiendo que Dios es el que nos está guiando a ver este libro específico de Josué, porque Él quiere llevarnos a avanzar, a conquistar, a no quedarnos en la frontera de la tierra prometida siempre y en la frontera de esa vida abundante, eso que Dios tiene preparado para nosotros. Sin duda, Dios tiene algo específico, algo especial preparado para ti y para mí. Él tiene un propósito. Él tiene un propósito individual para cada uno de nosotros, pero además Él tiene un propósito colectivo, como pueblo. Y estoy convencido de que Dios es el que nos está trayendo a esto, para que lo toquemos y para que lo veamos. Y creo que es Él el que nos está hablando. Así que estábamos en el capítulo 1, todavía no hemos salido del capítulo 1. ¿Cuántas cosas hemos visto del capítulo 1? Qué impresionante, ¿no? Desde el principio, que era esta hora de pasar página. ¿Cuántas veces todo depende de que nos demos cuenta de que es hora de que pasemos página? Bueno, pues en el capítulo 1, si lo leéis, si lo habéis leído, que sí que lo habéis leído y lo hemos releído aquí en la iglesia, lo hemos leído y releído. Si te fijas, si nos fijamos un poquito con detalle, si lo leemos despacito, nos vamos a dar cuenta o nos damos cuenta de que hay una palabra que se repite, una palabra, un verbo, que es el verbo mandar. La palabra mandar, que se repite 7 veces, se repite en 7 versículos, aunque se repite 8 veces, pero que se repite, que sale en 7 versículos. Fijaros, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Y ahora, en el primer versículo que aparece, es el versículo 7, dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí es la primera vez. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Y el versículo 7 es el primer versículo donde sale esta palabra, donde aparece esta palabra, y donde el texto nos muestra a Dios hablándole a Josué, pero Dios está respaldando la autoridad de Moisés. Fijaros qué interesante que Dios no le dice: conforme a toda mi ley que yo le di a Moisés y yo te lo mando. No, Dios está respaldando a Moisés. Está diciéndole: conforme a todo lo que mi siervo Moisés, a la ley de mi siervo Moisés, te mandó. Y está refrendando sus palabras. ¿Por qué no le dijo cuidar de hacer conforme a mi ley? Sino que le dijo conforme a la ley de Moisés. Dios hizo su ley, la ley de Moisés. ¿Notáis esto, no? O sea, es interesante. Yo dije, guay, ¿esto por qué? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Luego el 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Y en el 9, de nuevo, mira que te mando. Aquí Dios es el que le manda. Aquí ya Dios le dice, mira que yo te mando. Te mando que te esfuerces y seas valiente. Que no tengas miedo ni desmayes. Es decir, que no tengas miedo y que perseveres. Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y en el versículo 10 de nuevo dice, y Josué mandó. Y aquí ya es Josué el que está mandando. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo. Aquí son los oficiales. Oficiales eran los jefes, los principales, los que tenían responsabilidad sobre el pueblo. Mandad al pueblo. Y aquí, cuando Josué manda a los oficiales y él manda a que los oficiales manden al pueblo, lo que está haciendo Josué es estableciendo una cadena de mando. Mandad al pueblo diciendo, preparaos comida. Ya estuvimos hablando del poder de la preparación, ¿os acordáis? Porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo, ¿os acordáis de toda la historia de estas tribus que se quedaron en el otro lado del río Jordán? Y bueno, pues fue su elección. Y vimos todo lo que ellos pasaron y cómo fueron los primeros en ser conquistados por el imperio asirio, los primeros en ser deportados y los que nunca volvieron de su exilio. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Versículo 13. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó. Aquí Josué les está diciendo a ellos, Moisés os mandó algo. y Josué está respaldando el mandamiento de Moisés también, ¿de acuerdo? Os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros todos los valientes y fuertes pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Mira, este es interesante, este es interesantísimo, porque Josué les habla a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, recordándoles el mandamiento que Moisés les había dado cuando ellos decidieron quedarse en esos territorios que habían conquistado a esos 2 reyes amorreos, a Sehón y a Og, ¿de acuerdo? Pero fijaros en el versículo siguiente, en el 16, la respuesta de ellos. Entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. Porque el mandato de Moisés hacia ellos, Josué lo hizo suyo también. Y entonces ellos le contestan, haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. Y esto es importantísimo porque la respuesta de ellos de hacer lo que Él les manda y de ir hacia donde Él les dice, tiene una implicación muy seria, muy importante. Efectivamente, ellos pasaron, cumplieron su palabra, obedecieron a Moisés y obedecieron a Josué, pero dejaron a sus mujeres y a sus hijos en esos territorios aproximadamente durante 7 años. 7 años duró la conquista de la tierra prometida. Eso tiene implicaciones sobre la familia. Yo pienso, personalmente pienso, ¿estaría yo dispuesto a este tipo de obediencia? ¿Estaría yo dispuesto a este tipo de obediencia? Me resulta fuerte pensarlo, me resulta, me confronta, me lleva a pensar cuál es mi nivel de compromiso con mi obediencia al Señor. La pregunta que se me ocurre, porque se me ocurren preguntas sobre esto, ¿estaría yo dispuesto a este tipo de obediencia? Y también se me ocurre otra pregunta. ¿Escogieron ellos voluntariamente y de forma autónoma ir con sus hermanos a la guerra?
porque no vemos que Josué les obligara. ¿Dónde nació su obediencia? Me pregunto estas cosas. Y luego, versículo 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Y aquí es algo interesante porque luego veremos cómo ellos intentaron condicionar el liderazgo de Josué al compararlo con el liderazgo de Moisés. Y dice el 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Bueno, en todos esos sitios, en todos esos versículos, en el 7, en el 9, en el 10, en el 11, en el 13, en el 16 y en el 18, sale esa palabra. Y eso me impactó desde el principio que lo leí, desde el principio cuando estuvimos viendo el libro de Josué, y empecé a orar por esto, porque se me quedó ahí como esa lucecita encendida, como si fuera un intermitente, y dije, esto hay que ver, yo debo de ver qué es lo que, si Dios quiere hablarnos algo, si Dios quiere hablarme a mí algo, yo debo de ser inteligente, debo de ser sabio, debo buscar al Señor y debo ver qué es lo que Dios quiere decirme con esto. ¿Por qué es todo esto? ¿Por qué sale todo esto aquí? ¿Qué es lo que nos enseña? Si es algo que nos enseña aplicable a nuestras vidas. ¿Por qué se ha quedado aquí reflejado para todos nosotros? Porque sin duda, si Jesús dice que ni una jota ni una tilde pasarán, es porque todo lo que ha quedado reflejado y escrito es importante. Y es importante para ti y es importante para mí. Yo lo considero así, ¿de acuerdo? Entiendo que todo esto nos va a enseñar principios importantes acerca de todo lo referente a este tema tan delicado, a este delicadísimo tema de liderazgo, autoridad y la aplicación de la autoridad y la obediencia. Lo primero que entiendo de todo esto es que a la hora de emprender la conquista de algo más grande que yo mismo, es muy importante aprender la correcta gestión de la autoridad. A la hora de alcanzar algo superior a mí mismo, algo más grande, algo que nos engloba a un colectivo, a un grupo, es muy, muy, muy importante ver y aprender y entender la correcta gestión de la autoridad. Porque si aquí cada uno de ellos hubiera hecho lo que le diera la gana, yo creo que les habrían dado tortas por todos sitios. No habrían conseguido nada. Habrían llegado uno, no, pues mira, vámonos para allá, aquel sitio que parece tal, yo opino, vamos a votar a ver qué nos parece a todos, vamos a ponernos de acuerdo. Y tampoco veo que Josué fuera autoritario, tampoco lo veo. Entonces, entiendo que lo primero que yo debo notar en este tema es que esto es tan necesario cuando se trata de algo más que yo mismo, que mi vida individual. No era un asunto que tenía que ver solo con Josué, porque Dios al principio le habla a Josué y le dice, tú pasa al Jordán, conquista la tierra, pero no era un asunto de Josué solo. Josué tenía que hacer pasar al pueblo, tenía que llevar al pueblo, tenía que convertir a ese pueblo, que era un pueblo que todavía, yo creo que todavía tenía mentalidad de esclavos y mentalidad de caminar en el desierto, un pueblo que no tenía mentalidad ni de propósito ni de destino, tenía que convertirlos en un ejército de alto rendimiento, en un ejército de conquista. Tenía que cambiar su manera de pensar para que ellos se vieran capaces de conseguir algo más. Qué bueno es cuando cambiamos nuestra mentalidad. Qué bueno es que cuando cambiamos nuestra mentalidad nos hemos visto
nos hemos visto estrechos en nuestra manera de pensar sobre nosotros mismos, y esa mentalidad se amplía y nos damos cuenta y empezamos a creer que es posible, y entonces nos dirigimos, y qué bueno es cuando lo conseguimos. Qué bueno es cuando lo conseguimos. Tenemos algún ejemplo entre nosotros de hermanas que cambiaron su mentalidad y que empezaron a buscar un trabajo digno, y cómo eso las llevó a conseguirlo y alcanzarlo, y a dejar de pensar que como eran diferentes o eran inmigrantes o eran... No. Tú como hijo o hija de Dios tienes que cambiar tu mentalidad estrecha y empezar a pensar en grande. Y luego, más grande todavía, algo que te supere a ti mismo, que no te engloba a ti mismo. Empezar a pensar ya en grupo, en conjunto. Yo creo que el mayor fracaso de un cristiano es cuando entiende que él, que es como si Dios estuviera a su servicio, como si Dios estuviera para resolverle sus problemas, como si Dios estuviera para ser su mayordomo particular, y como que la iglesia es eso que también le va a ayudar a conseguir su realización de su propia persona. Cuando el cristiano se equivoca, cuando no se da cuenta de que pertenece a un cuerpo, de que pertenece a una familia, de que pertenece a un pueblo, de que pertenece a un colectivo, de que pertenece a un grupo, que es mucho más importante el propósito en común que el propósito individual de él. Yo creo que precisamente todo esto que nos habla de cómo gestionar la autoridad, creo que nos lleva a darnos cuenta de eso, de que Dios nos está llamando a algo más grande que nosotros mismos. Que Dios nos está llamando a alcanzar algo como pueblo de Dios, como familia de Dios, como rebaño de Dios, como edificio de Dios, como lo hemos visto, ¿no?, en tantas ocasiones. Para alcanzar la conquista de la tierra prometida, era necesario establecer un nivel organizativo que estableciera y fijara la correcta gestión de la autoridad. De hecho, yo estoy convencidísimo que nunca hubieran conseguido la conquista o conquistar la tierra prometida haciendo cada uno lo que le diera la gana, lo he dicho antes. En este caso, la democracia o la anarquía hubiera sido significado, iba a decir impepinable, de fracaso y de derrota. Los hubiera llevado al fracaso y a la derrota. Fijaros, y yo en este punto me acordaba de que una de las peores, si no la peor, una de las peores épocas del pueblo de Israel está descrita en el libro de Jueces, y está en Jueces 17:6 y 21:25, para los que tomáis notas, no lo vamos a leer, pero donde la escritura define lo que pasaba en esa época, que sufrían con unos, que eran maltratados, oprimidos, dominados, y luego clamaban a Dios, y luego de nuevo otra vez lo mismo, y así, y entraron en un bucle de derrota continua, constante, que no salían de una y se metían en otra. Y lo que la Biblia dice es que en esos días no había rey, es decir, no había autoridad en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Algo como decir, bueno, pues cada uno iba a la suya, cada uno se preocupaba de sí mismo y pasaba de los demás, o cada uno hacía lo que le daba la gana. Y esa es una de las épocas peores de Israel, porque estaban siendo dominados, no salían de uno y se metían en otro. Cuando no lo dominaba Javín, lo dominaban los amonitas, cuando no los moabitas, cuando no los madianitas, todos. O sea, se llevaban tortas por todos sitios, precisamente por esto. Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Menos mal que cada uno, que por lo menos tenían buena intención, hacían lo que les parecía bien. Si cada uno hubiera hecho lo que le parecía mal, sin tener en cuenta a los demás, entonces no sé, habrían sido exterminados seguramente. Y llegado a este punto, quiero que vayamos a Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, donde Jesús se encuentra con un centurión romano. Jesús se encuentra con un centurión romano que era un ejemplo de hombre. Y yo no sé si habéis hablado con muchos militares
¿Os habéis encontrado alguna vez con algún guardia civil en la carretera o que estaba ejerciendo su labor y no tenía ganas de muchas bromas? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando hice la mili, pero no os voy a contar las historias de mi mili, porque cuando empezamos los hombres que hemos hecho la mili a contar las batallitas de la mili, nos ponemos pesadísimos, ¿no? Pero si hay algún ámbito donde la autoridad se extrapola, creo que se lleva al nivel de autoritarismo, sin duda es en el servicio militar, sin duda es en el ejército, ¿no? Entonces, este centurión romano era el típico candidato para ser un hombre arrogante, porque además era un alto rango militar de un ejército dominador y opresor. Roma estaba dominando a Israel. O sea, él tendría que haber mirado a los demás por encima del hombro siempre, tendría que haber exigido ese trato de dignidad, tendría que haber, de alguna manera tendría que haber impuesto su autoridad. Lo normal era que fueran incluso autoritarios. Fijaros que tenía el derecho de coger a uno y decirle, coge mi maleta y venga, 1 milla. Me la llevas 1 milla. Y estaban en el derecho. Y si no querían, cogían la espada, le cortaban el cuello y ahí se quedaba. Nos encontramos con este centurión romano que dice la escritura en el versículo 2 de Lucas 7. Dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, ya lo primero que vemos es que el centurión se preocupaba de su siervo, lo quería, cosa rara, porque la gente que tenía esclavos era como el que tenía una máquina de taladrar. Yo tengo una máquina de taladrar que la tengo que jubilar porque ya las baterías me cuestan más que la máquina no anda ni para atrás y la tengo que jubilar y me voy a comprar otra. Y voy a hacer esa, la voy a coger, no sé si la voy a tirar, le voy a dar un martillazo, me voy a desentender de ella, la mandaré al reciclado o incluso la dejo en la maleta ahí donde no me acuerde nunca más de ella. Los tenían como si fuera una herramienta, o incluso peor. Pues este hombre ya quería al siervo. Estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, y fijaros lo que decían los ancianos de los judíos, que eran los que estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano, y los que querían librarse de la opresión del Imperio Romano. Le dicen, hablando del centurión, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Pero este centurión, ¿quién era? Este era un centurión raro, porque encima les edificó, o sea, era un hombre que seguramente era diferente, tenía un buen corazón y a pesar de ser un militar de un ejército opresor, su manera de vivir, su manera de entender la vida era diferente al resto. Era el que se salía de la norma, ¿no? Se salía de la norma. Seguramente los centuriones no eran igual que él. Este sería el bicho raro dentro de los centuriones romanos. Y Jesús fue con ellos, versículo 6, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Este hombre es que tenía amistades. Este hombre se había ganado la amistad. A pesar de su autoridad, no era autoritario y tenía influencia sobre gente buena. Y le envió unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Y este hombre, él tenía un correcto conocimiento, entendimiento, concepto de quién era él. Él tenía una percepción correcta de quién era. Y le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aun me tuve por digno de venir a ti. Por eso envió a los amigos, a los judíos, tal. Dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y entonces suelta la frase motivo de examen que nosotros tenemos que mirar y que creo que con la que Dios nos quiere hablar también en esta mañana.
Porque también, versículo 8, yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. ¿Y qué tiene que ver esto con la fe? ¿Qué tiene que ver esto con la fe? Fijaros la respuesta de Jesús, o lo que dice el Evangelio. Versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Y volviéndose, le dijo a la gente, es decir, usó al centurión como ejemplo. Le dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Si hay algún lugar donde la autoridad se lleva a niveles impensables y además inapropiados, donde se lleva la autoridad al nivel de autoritarismo, probablemente es en el ejército. Por lo que resulta muy extraño que nos encontremos con este militar que tenga un concepto correcto de un sistema de liderazgo por influencia. Es dificilísimo encontrar a un militar que tenga un concepto correcto de un sistema de liderazgo por influencia. Pero en este centurión romano vemos algo fuera de lo normal. Nos encontramos con un militar de alto rango, de un ejército de ocupación, de quien se esperaría, lo lógico, lo normal, es que se comportara con orgullo y con arrogancia, que se define a sí mismo como indigno, a pesar de que todos dicen que él es digno. Es en el versículo 8 donde él dice, porque yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Él había aprendido y tenía el concepto correcto de cómo se gestiona la autoridad. Porque yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Ciertamente este centurión entendía y creía en la obediencia. Él entendía que sus superiores tenían el derecho de darle órdenes, de mandarle, y él tendría que obedecer. Igual que él entendía que él como superior de otros les daba las órdenes y ellos tenían que obedecerle, sí o sí. Esto lo tenía clarísimo él. Ahora, él aplicó esto a la autoridad de Jesucristo. Él aplicó esto a la autoridad de Jesucristo. Él conocía la autoridad y la reconoció en Cristo Jesús. La reconoció en el Señor. El razonamiento del centurión honra grandemente a Cristo porque reconoce su autoridad sobre todo. Y nosotros fallamos en reconocer la autoridad de Jesucristo sobre todo. Muchas veces, demasiadas veces, pensamos con nuestra propia vida, con nuestros actos y sobre todo con nuestra desobediencia, demostramos que no creemos ni entendemos que él tiene la autoridad sobre todo. Este centurión resulta ser un hombre excepcional, porque no tiene un más alto concepto de sí que el que debe de tener. Esto es un consejo que Pablo le da a la iglesia en Roma, Romanos 12:3. No tengáis más alto concepto de vosotros. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo. Que nadie se piense que es más que los demás. Que no hay ninguna razón ni ningún motivo para pensar eso. Y que creía en la autoridad de Jesús y en su palabra. Creía en la autoridad de Jesús y la autoridad de la palabra de Jesucristo, teniendo así un concepto correcto de él, de Jesús, viendo su autoridad y poder. Entonces, centrándonos en el tema, creo que tenemos que aprender, y esto nos enseña, la relación tan estrecha que hay entre la verdadera fe y la obediencia a la autoridad de Dios. La relación tan estrecha que hay entre la verdadera fe y la obediencia a la autoridad de Dios. Y aquí le suelto la bomba. El que no obedece no tiene fe. Esto para que lo meditéis. O para que luego hagamos como las ovejas, luego lo saquemos y rumiemos. El que no obedece no tiene fe.
Jesucristo, en base a las palabras de cómo el centurión entendía la autoridad, le dice: no he hallado tanta fe en nadie en Israel. El centurión nos muestra claramente la relación que existe entre la fe verdadera y la autoridad de Cristo. Así que Josué estaba siendo llamado a ejercer liderazgo. Dios estaba llamando a Josué a liderar a su pueblo, a representar la autoridad de Dios delante del pueblo y hacerlo correctamente. Hacerlo correctamente. Este es un tema delicado, pero es un tema importante. Y es un tema en el que se fundamenta el reino de Dios. Y es un tema en el que está imbricada completamente la fe. Josué estaba siendo llamado a ejercer liderazgo de parte de Dios. Y entonces él es el que tenía que organizar el pueblo para la conquista. 3 cosas importantes sobre el liderazgo de Josué extraídas del capítulo 1 de Josué. Primero, el liderazgo de Josué quiso ser condicionado, lo he dicho antes, por las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Les dijeron: nosotros haremos todas las cosas tal y cual, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, que a mí eso me da que pensar, porque digo, ostras, si le obedecen igual que Moisés estaba siempre cabreado con ellos, porque no le hacían caso, digo, pues que le dijeran esto, seguramente diría a Josué: oye, pues mira, me quitáis un peso de encima, porque ya sé que no me vais a hacer ni caso, igual que no le hacéis a Moisés. pero no. De alguna manera, pero le nombran a Moisés. Digo, ¿y por qué le nombran a Moisés? Porque todavía la sombra de Moisés, lógicamente, acababa de morir y necesitaba ejercerse un liderazgo. Pero quedaros con el punto, con el detalle. Porque cualquiera de nosotros en nuestro liderazgo, y no me estoy refiriendo ya al que manda, ¿quién manda? ¿Quién manda? No se trata de quién manda. Mi madre tenía un dicho, me acuerdo perfectamente, que lo decía, mi padre manda, porque me mandaba una cosa, a lo mejor yo no la hacía, y me decía: mi padre manda en mi madre manda en mi hermana manda en mí, yo mando en mi perro y todos mandamos aquí. Eso decía mi madre, para que al final, como que todo el mundo manda, pero nadie hace caso, ¿no? Josué estaba siendo llamado a ejercer liderazgo, que no es lo mismo que mandar, aunque el liderazgo de Josué le llevaba a dar mandamientos y a mandar. Pero hay que entender bien el punto, ¿de acuerdo? Y estas tribus quisieron condicionar el liderazgo de Josué, comparándolo con el de Moisés y queriendo influir en él. Cada uno de nosotros somos líderes en lo que Dios nos ha dado, y somos líderes de nuestra propia vida. Y debemos de entender que Dios nos llama a algo más en un grupo, en un colectivo, en un pueblo, en una iglesia, en una comunidad, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro liderazgo será testado, será probado y sufrirá las tensiones de todos aquellos que querrán condicionarlo e influir en él. Siempre habrá gente que te dirá lo que tienes que hacer. Siempre va a haber gente que te va a decir lo que tienes que hacer, porque lo va a ver desde su punto de vista o de los referentes que él tiene. Y ahora la cuestión es la siguiente: debemos de saber que lideramos, sí que nos lideramos a nosotros mismos y lideramos a los que Dios nos entrega para liderar, lideramos a los hombres, pero lideramos para Dios. Lideramos para Dios. Nunca de cara a los hombres. Y yo creo que Josué se dio cuenta de esto. Y Josué dijo: vale, muy bien. Vosotros lo que tenéis que hacer es lo que tenéis que hacer, lo que habéis dicho. Ya que os vais a quedar afuera, ahora tenéis que cumplir vuestra palabra. El segundo punto que yo veo en el liderazgo de Josué es que Josué tenía un punto de partida difícil. Porque el liderazgo de Josué partía del liderazgo anterior a él, del liderazgo de Moisés. Y el liderazgo de Moisés, tela marinera.
que Moisés no fue un líder cualquiera. Moisés fue un gran líder. Fue el que libertó al pueblo de Egipto. Lo sacó de Egipto, lo sacó de la esclavitud, se enfrentó con Faraón y Dios lo usó poderosísimamente. Entonces, el liderazgo de Josué partía del liderazgo anterior a él. El punto de partida de su liderazgo era el de Moisés. Entonces, nuestro liderazgo estará marcado e influenciado siempre. Fijaros, esto es importantísimo. Nuestro liderazgo estará marcado e influenciado siempre por nuestra relación con aquellos que nos lideraron o lideran todavía. Está marcado por eso, porque han influido, influenciado. Y además estará marcado también por nuestra respuesta a ellos. Depende del liderazgo que hemos tenido. Podemos haber tenido un liderazgo abusivo, podemos haber tenido un liderazgo bueno, podemos haber tenido un liderazgo malo, malísimo, podemos no haber tenido liderazgo. Todo eso marcará nuestro liderazgo, porque es como la cultura que viene, el paquete que viene con nosotros y nos va a condicionar para nuestra manera de vivir nuestro liderazgo. Entonces, nuestra respuesta ante el liderazgo condicionará nuestro propio liderazgo. Esto es lo que decía el centurión. Yo estoy bajo autoridad. Y como estoy bajo autoridad, tengo autoridad. Esto se ha dicho por activa y por pasiva 1000 veces. Cuando alguien que no tiene autoridad o está perdiendo la autoridad, reclama esa autoridad. Y cuando alguien reclama autoridad, es que ya no tiene autoridad, ha perdido la autoridad. Está claro, ¿eh? Tú te impones a tus hijos y tus hijos ya son grandes, llega un momento que tus hijos pasan de ti y has perdido la autoridad sobre ellos. Y llega a ese punto y pasa en muchas ocasiones. Entonces, nuestra respuesta ante el liderazgo condicionará nuestro propio liderazgo. ¿Qué sucede con cada uno de nosotros? Que debemos aprender a ser hombres bajo autoridad. Ese independismo, esa anarquía que la llevamos todos dentro, eso debemos de sujetarlo, por nuestro propio bien, por nuestro propio beneficio. Debemos aprender a ser hombres bajo autoridad. Precisamente porque toda autoridad viene de parte de Dios. Romanos 13, 1 y 2, este sí lo podemos leer. Este es fuerte también. Estos son de esos versículos que nos dejan un poco diciendo, pero. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Toda persona nos incluye a todos? ¿Alguno se puede escapar de aquí? El que no sea persona, ¿no? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y tú puedes decir, pero este tío que está gobernando, este tío que no sé qué. Dale las quejas al que. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, debemos aprender a ser hombres bajo autoridad, precisamente porque toda autoridad es de parte de Dios. Y el tercer punto final que yo entiendo en el liderazgo de Josué, o que yo veo aquí en el liderazgo de Josué, es que definitivamente la razón y la clave del liderazgo de Josué era Dios mismo. No había otra razón y no había otra clave. Era Dios. Como toda autoridad viene de Dios, lógicamente la base, el fundamento era Dios mismo. Dios mismo, su palabra y sus promesas. Por eso, cuando Elsa nos compartió acerca del quiasmo, donde el centro de las palabras de Dios es no se apartará de tu boca este libro de la ley, el centro eran las palabras de Dios a Josué. Entonces, un liderazgo real y genuino siempre nace en Dios y su palabra. Y no solamente nace en Dios y su palabra, sino que se mantiene, se desarrolla y crece en Dios y en su palabra. En nada más.
no en el autoritarismo, no en la manipulación, no en la influencia desmedida, en nada más, en Dios y en su palabra. Ese es un liderazgo genuino. De hecho, ningún líder genuino obliga a los demás a reconocerlo como tal. Los que van por ahí diciendo que yo soy, no son nada. No son nada. Ningún líder genuino obliga a los demás a reconocerlo como tal. Sus pensamientos y sus acciones lo definen por sí mismo. De hecho, un líder genuino no espera reconocimiento por lo que hace, pero sí que en la mayoría de las ocasiones la consecuencia de un liderazgo bien ejercido provoca o como consecuencia obtiene ese reconocimiento. ¿De acuerdo? Bueno, pues el liderazgo de Josué se fundamentó en las palabras de Dios, se fundamentó en el esfuerzo y en la valentía. Josué, como luego vamos a seguir leyendo todo el libro de Josué, veremos cómo él desarrolló toda esa campaña militar y todo su liderazgo como comandante del ejército. El liderazgo de Josué se fundamentó en las palabras de Dios, en su relación con Dios, en lo que Dios le había dicho, y en el esfuerzo y la valentía. Y además se complementó en la ausencia de temor y en la perseverancia. No tengas miedo y no desmayes. Es decir, hay que ser perseverante. Y esto es lo que llevó a Josué a ser un buen líder. Ahora, ninguna de estas características personales que tenemos que asumir tú y yo, que tenemos que ser así, que somos llamados a ser así, a ser esforzados y valientes, a no tener miedo y a perseverar. Eso es lo que tenemos que hacer todos, para ser buenos líderes de nuestra propia vida y de todo lo que Dios nos ha entregado. Es que me da la sensación como que este tema dice, no, pero si yo no soy líder de nada, ¿y para qué me estás diciendo esto? ¿Para qué me estás complicando la vida? Vamos a ver, cada uno de nosotros somos líderes donde Dios nos ha puesto. Tú eres líder en tu familia, porque tienes influencia en el resto de la casa. Aunque no seas el padre o la madre, aunque seas el hijo o la hija, tú tienes un liderazgo ahí sobre el resto de componentes de tu familia. Tú eres líder en el lugar de trabajo, porque tú con tu liderazgo, con tu ejemplo, con tu conducta, con tus pensamientos, influyes sobre la gente que tienes alrededor. Tú eres líder en tu comunidad de vecinos. Tú eres líder en tu familia más amplia, en tus primos, en tus tíos, en tus sobrinos, Tú eres líder ahí también. Tú eres líder cuando vas al Mercadona, cuando vas al Consum, cuando vas al mercado. Tú eres líder. ¿Con quién te relacionas? Yo tengo un liderazgo. Con los clientes, con los amigos, con los compañeros. Los estudiantes tenéis un liderazgo grandísimo. Con vuestros compañeros de clase, con vuestras compañeras de clase, porque tenéis un campo de influencia. Entonces, esto es válido para todos nosotros. Esto es válido para todos nosotros. Entonces, el ejemplo que nos da Josué es esto: el esfuerzo, la valentía, la ausencia de temor y la perseverancia. Ninguna de estas características personales que tenía Josué, competencias que se diría ahora, estas competencias, vamos a ser competentes, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Competencias o habilidades se desarrollan por sí mismas, no salen así como las setas ahora en otoño. No salen así, no son espontáneas, hay que cultivarlas, hay que trabajarlas. Para desarrollarlas, lo más importante es que tengamos un propósito, una meta, un objetivo claramente definido, un propósito, una meta, un objetivo claramente definido. Eso es principal y prioritario. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué estás en la iglesia? ¿Para qué estás en la vida, en el mundo?
¿Para consumir oxígeno? Menos mal que se renueva automáticamente, ¿no? Parece que no nos va a faltar. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? Eso hay que definirlo. Porque si tú estás en la iglesia para aportar, para alcanzar una comunidad, para bendecir a la gente que no conoce al Señor, para bendecir a mis hermanos, ya tienes meta, ya tienes propósito, ya formas parte. Entonces, es necesario, primero, tener un propósito, una meta o un objetivo claramente definido, y luego también estar convencido y comprometido con él. Estar convencido y comprometido. Comprometido, yo estoy en la iglesia por algo y yo me comprometo para conseguir eso. ¿Por qué estoy en la iglesia? Porque quiero que la gloria de Dios brille y se manifieste, y voy a hacer todo lo posible, voy a aportar mi grano de arena, y voy a aportar mis talentos, y voy a aportar mi servicio, y voy a estar ahí, y voy a bendecir, y voy a predicar, y voy a testificar, y voy a dar ejemplo, y voy a tener una vida como tiene que ser, y mi conducta va a ser como debe de ser, y voy a levantar a Jesucristo con mi vida, con mis palabras, y voy a hacer que todos sean atraídos hacia Él. Una meta, un propósito, claro, y además convencido y comprometido con eso. ¿Y por qué estás en la vida? Son razones importantes, preguntas importantes que tenemos que hacernos. Y Josué sin duda lo estaba. Josué estaba comprometido, tenía la meta de conseguir todo lo que Dios había prometido, para él y para su pueblo. Y estaba comprometido con eso. Y estaba dispuesto a entregar su vida por esto. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por lo que Dios te está llamando a hacer? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por tu iglesia? ¿Estás dispuesto? El pueblo de Israel vio en Josué al sustituto de Moisés por su liderazgo. Yo no veo que Josué intentara imponerse nunca. No veo que Josué intentara imponerse nunca. Lo vio por su liderazgo, porque transmitía valentía, transmitía esfuerzo, permanentemente en todo lo que se proponía y en lo que lograba. Josué consiguió inspirar a todo el pueblo de Israel y, como he dicho antes, los convirtió en guerreros, conquistadores de su destino. Mi labor es inspiraros a que seáis conquistadores de vuestro destino. Tu labor es inspirar al resto a que sean conquistadores de su destino, del destino de Dios, del destino divino, de lo que Dios tiene preparado. No podéis saber lo profundamente contento que me siento de haber inspirado a esta señora para que su mentalidad se abriera, y yo, hombre, lógicamente ella también, ¿no? Pero que no me estoy atribuyendo el mérito, ¿vale? Pero ver el cambio, yo eso de verdad lo he disfrutado. Como decía Juan, no hay mayor gozo que este, ¿no? Que mis hijos anden en la verdad. Algo así decía, ¿no? Es el versículo, no lo tenía, me ha venido ahora a la mente, ¿no? Mi gozo es este, ¿no? Esa es la razón de nuestro liderazgo. Que cambiemos nuestra manera de pensar, y la profunda pena cuando no lo consigo, cuando digo, ostras, qué mal lo estoy haciendo, que no consigo dar pie con bola, que no consigo esto, que no lo consigo ni en mi propia casa a veces. También la profunda pena que esto produce. Su liderazgo logró inspirar e influir en el pueblo para que actuaran por convencimiento y por compromiso propio, no por imposición. Por convencimiento y compromiso propio. Tú tienes que convencerte y tú tienes que decir, yo me comprometo. Pero tiene que nacer en ti. Tiene que nacer en ti. Y el resto tenemos que influirte para que tú lo hagas. Inspirarte para que tú lo hagas. Hasta alcanzar el objetivo de conquistar la tierra prometida. Hasta alcanzar todo lo que Dios ha soñado con nosotros como iglesia, como pueblo. Hasta alcanzar todo eso. Y todo eso sabéis que es sacudir mucho más nuestras ciudades
toda esta zona, que se corra la voz, que algo está pasando y que es Dios el que está pasando. Hasta ese punto, hasta ese nivel. Influyó en ellos de tal manera que cambiaron su mentalidad de esclavos, los inspiró a pensar y actuar de forma diferente, convirtiendo al pueblo en un ejército de alto desempeño. Y esto pues cuando a lo mejor ni él lo era, pero él sí que luchó ya contra Amalek cuando vimos el nombre Jehová Nisí, y él sí que capitaneó a Israel luchando contra el ejército de Amalek. Pero yo creo que Josué tampoco tenía tanta experiencia como para decir voy a fundamentar mi liderazgo en la experiencia que ya tengo, sino que él se fundamentó en las palabras y las promesas de Dios y se aferró a eso y dijo yo me esfuerzo y soy valiente, yo echo fuera todo temor y yo persevero hasta conseguirlo. Aquí estoy y si tengo que morir, muero con las botas puestas. Y eso influyó en el pueblo para que ellos cambiaran su mentalidad de esclavos. Los inspiró a pensar y actuar de forma diferente, convirtiendo a ese pueblo en un ejército altamente cualificado, de alto desempeño, siendo él un ejemplo en su forma de pensar y de actuar. El verdadero liderazgo es cuando somos ejemplo en forma de pensar y de actuar. No cuando decimos, ¿quién manda? Aquí mando yo. No es así, no es así. De hecho, para que nos despidamos con una muestrecita, un botón de muestra, Efesios capítulo 5. Versículo 15 al 21, terminamos ya leyendo esto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios. Es decir, cada uno debe de ser consciente de que su vida es algo más que él solo, que sí mismo. Tu vida es algo más que tú solo, que tú mismo. Tú no eres el ombligo del mundo, tú no eres la última Coca-Cola del desierto. Dios no está para que a ti todo te salga bien, para que cuide de tu perrito, de tu gatito, y para que cuando se te rompe la uña, él te toque milagrosamente y se ponga una uña nueva, y además con la manicura hecha de colorcitos y de estas modernas. No, Dios no está para eso. Tú estás para servir a Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Os pregunto, ¿cómo son los días que estamos viviendo? ¿Son buenos o son malos? Preguntémosle a los de Ucrania, a los pobres. Sigamos orando por ellos, porque los días son malos. Aprovechemos bien el tiempo. ¿Y qué es aprovechar bien el tiempo? Centrarnos en nosotros. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Porque el que no entiende la voluntad del Señor es un insensato, porque vive con insensatez, al margen de la voluntad de Dios. Y dice, no os embriaguéis con vino, lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, no busquéis salidas alternativas, buscar la dirección del Espíritu, ser llenos del Espíritu Santo. Que sea Él el que os dirija. Y nos da la clave para ser llenos del Espíritu Santo. Por eso la importancia de la alabanza también. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Porque esto nos llena del Espíritu Santo. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto nos llena del Espíritu Santo, nos aparta de la insensatez, nos ayuda a aprovechar bien el tiempo, etcétera, etcétera. Y nos da sabiduría para vivir. Y al final dice el versículo 21, porque yo no sé por qué han puesto ese título y separan este texto de su contexto, dice, y someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, ¿quién manda? ¿Quién manda? ¿Manda el pastor? ¿Quién manda? ¿Quién manda? Manda Él. Manda Él cuando nosotros hacemos todo eso.
manda a él. Pero hay una cadena de mando, hay una organización, hay un sistema, hay una forma de gestionar la autoridad. Debemos de aprenderla, pero eso está en el sometimiento unos a otros. Definitivamente yo entiendo que Dios ha permitido todas esas palabras que nos suenan mal a veces, porque los que hemos tenido ejemplos y problemas con personas autoritarias, yo tuve un jefe que era muy autoritario. Yo tenía 20, 22 años y yo he llegado a mi casa llorando porque tenía un jefe muy, muy autoritario. Maltratador, con problemas serios. Y todos los que hemos tenido problemas con personas autoritarias, que además tenían autoridad sobre nosotros, pues huimos de todo esto como el gato escaldado huye del agua fría, ¿sí o no? Entonces, a pesar de esto, porque entonces tocar este tema dices, ostras, pero a pesar de esto debemos de ser conscientes y darnos cuenta de que está en el plan de Dios el que Jesucristo tomara a ese centurión, a ese militar, como ejemplo por lo que él dijo y por cómo él entendía la autoridad, como ejemplo de fe. Me llama la atención para que nosotros en nuestra fe sepamos aprender a estar bajo autoridad, a someternos los unos a los otros. No por rango, no por posición, pero sí por función, pero sí por delegación, por cómo Dios quiere organizar. Al final, definitivamente, no es que mandas tú o mando yo. No es quién manda. Al final es que sea Dios el que haga su voluntad. Como bien hemos leído, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es esta: que su autoridad se gestione correctamente. Que no seamos impedimento para el fluir de su autoridad. Que no rompamos esa cadena de mando que a veces Él prepara, pone o hace. Que aquellos que estamos rebotados contra la autoridad, también aprendamos a hacerlo. Y que nos sometamos los unos a los otros. Porque esta es la voluntad de Dios. Y me ha llamado la atención mucho ver en todos estos versículos, la palabra mando, mandar y tal, y como que diciendo, Señor, este tema, y yo le decía, hablaba con él, se le decía, este tema al final hay que tocarlo. Digo, hay que tocarlo, porque Dios quiere hablarnos aquí. Dios quiere hablarnos. Y a aquellos que hemos tenido problemas con la autoridad, pues Dios quiere sanar también eso. Quiere sanar eso, quiere que sepamos estar bajo autoridad, para poder tener autoridad, para poder ejercer la autoridad que Dios nos da. Porque efectivamente nuestra respuesta frente a la autoridad que hemos tenido va a condicionar nuestro liderazgo y nuestra forma de ser líderes, de nosotros mismos y de todo lo que Dios entrega en nuestras manos. Entonces tenemos que aprenderlo. Y yo creo que con esto Dios nos está diciendo, ojo, hay sitios donde tienes que ceder, hay sitios donde tienes que tal, y debes dejar de ser insensato y centrarte. Olvídate de tus rebeldías, de tus anarquías, de tus democracias, de tus tal, y de alguna manera, y eso no te convierte en un autómata. Eso no te quita que tú tengas capacidad de juicio, de discernir y de saber lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. Y eso también tampoco te hace menos responsable de si aquel que quiere imponer su autoridad sobre ti, le tienes que plantar, le tienes que decir, escucha, alto. Porque al final el máximo responsable eres tú. Y el máximo responsable soy yo. Los que hemos sufrido problemas con gente autoritaria,
a mí personalmente me faltó la madurez para en ese momento coger y decir, para. Yo después de las experiencias que tuve con algún jefe, a otro jefe que tuve, cuando se pasó, cogí, me subí a la oficina, le dije, ¿puedo hablar contigo? Y muy bien dicho, le dije, esto así, así y así, y que sea la última vez, porque no te lo voy a consentir. Voy a hacer lo que tenga que hacer, pero tú no me vas a pisar el cuello, y menos delante de la gente. Madurez. Claro, eso se coge con el tiempo también. ¿Quién manda? ¿Quién manda? Pues aquí mandaba Josué. Pero mandaba Josué porque Dios lo llamó a un liderazgo. Pero sí que es interesante y muy bueno que veamos cómo Josué mandó. Josué mandó como debía de mandar. Josué mandó con un objetivo en común. Josué mandó inspirando. Josué mandó motivando. Josué mandó de otra manera. De hecho, veréis más adelante que cuando fueron a conquistar Jericó, Josué mandó que nadie abriera la boca. Lo estuvo dando vueltas a la ciudad en silencio. ¿Por qué? Porque él sabía lo que pasaba si abrían la boca. Ahí mandó Josué. Pero mandó Josué porque Dios lo respaldó. Y ahí entra el someteos unos a otros también. Bueno, es un tema complicado. No pretendo haberlo abarcado todo. Sí, algunas pinceladas importantes y solamente en base a Josué capítulo 1. Y bueno, pues tomando como ejemplo el centurión romano que entendía bien el tema de la autoridad y que la aplicó al reino de los cielos, a la fe, y que Jesucristo además dijo, así es, así es. Bueno, Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres el que mandas. Efectivamente, tú eres el que mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y eres el que nos inspiró con su amor, el que nos motivó a creer con su entrega. Y eres el que nos lleva a darte nuestra vida y nuestro corazón. No necesitamos que nos obligues a rendirnos delante de ti, porque voluntariamente, Señor, nos rendimos delante de ti. Quisiéramos, Señor, entender este tema bien, de la forma correcta. Sana los corazones de todos aquellos que han sufrido algún tipo de autoritarismo. Sana los corazones, las heridas de todos aquellos que han padecido bajo personas autoritarias, Señor. Ayúdales a perdonar de todo corazón y a ser libres. Sana todas las heridas, Señor. Y que eso no nos lleve a rebotarnos siempre contra todo aquello que suena autoridad delegada de tu parte, porque toda la autoridad depositada en hombres viene de parte tuya, Señor. Ayúdanos a ser sabios, a que no seamos insensatos, a que entendamos bien tu voluntad, a que nos demos cuenta de que tú nos llamas a formar parte de un pueblo que tiene un propósito mucho mayor que nuestra propia vida y que nuestra propia vida funcione bien, como nosotros entendemos que es bien. Señor, que nos demos cuenta de que tú nos estás llamando a algo más grande, algo más poderoso, y que nos comprometamos con eso libre y voluntariamente, sometiéndonos unos a otros para hacer tu voluntad, llenos de tu espíritu y dirigidos por ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos llamas a conquistar algo mucho más grande, Señor, y entendemos esto y ahí vamos a ir, y vamos a por ello, Señor. Y queremos, Señor, alcanzar todo aquello para lo que tú nos has alcanzado, Señor. Ahora, Señor, abre nuestro corazón y abre nuestros ojos. Danos la visión de aquello a lo que tú nos llamas, Señor. Muestra a cada uno de los que estamos aquí, Señor, a los que nos están escuchando, ¿para qué están aquí? ¿Para qué tú los has puesto en la iglesia, en su iglesia?
para qué tú los has puesto en esta vida, Señor. Y que se entreguen a ese propósito con toda el alma, con todo el corazón, con todas las fuerzas, siendo esforzados y valientes. Se esfuercen y sean valientes. Que nosotros nos esforcemos y seamos valientes, Señor. Y echa fuera de nosotros todo temor y ayúdanos a perseverar hasta alcanzarlo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, pues que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga mucho, que tengáis un muy buen domingo, una buena semana. Y te preguntaría, ¿quién manda en tu casa? Pero bueno, no es el tema. Que Dios os bendiga muchísimo.